mes de buscar la sabiduría, procurar la sabiduría. Hemos hablado de que todo el año dijimos que es crecimiento con Cristo, intimidad y crecimiento con Cristo, pero este mes, en esa intimidad, en ese crecimiento con Cristo, estamos llamados a buscar sabiduría. Si usted le preguntara a la persona con la que vive, no sé, su papá, su mamá, su esposo o esposa, ¿qué tan sabio le califica en su actuar? ¿Qué cree que le respondería? No, no le vaya a preguntar. Esto es solo para que se pregunte usted mismo. Si usted le pregunta, algunos ya se sonríen y ni voltean a mirar al del lado. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a llevarlo más sencillo. ¿Qué tal si se evalúa usted mismo, se para frente al espejo y se dice por su nombre, Miguel, ¿qué tan sabio es usted en su manera de vivir? ¿Cuál sería su respuesta siendo honesto? ¿Sí? Siendo honesta. Y esto es importante mirarlo. El libro de Proverbios capítulo 1 versículo 7. Proverbios 1:7. Léalo con mucha atención. Yo no quiero que los textos pasen por pasar o allí, sino que los verifiquemos. El libro de Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Escúchalo bien. El principio, o sea, para que una persona sea sabia correctamente o la sabiduría que es de Dios, debe ser una persona primero temerosa de Dios. Aquí podríamos, de esta sola parte del texto, podríamos desprender una gran enseñanza. Sin embargo, no lo vamos a hacer hoy, pero está hablando de si usted es una persona que se considera sabia, debe tener como principio el temor de Dios, no miedo a Dios, porque no habla la palabra temor aquí, no está hablando de miedo, sino de reverencia, respeto, obediencia a Dios. Amén. Esto encierra la palabra temor de Jehová y deja una aclaración allí con respecto a las personas que no les interesa el tema de la sabiduría. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oiga, o sea, la persona que le interesa poco la voluntad de Dios, que le interesa poco la sabiduría de Dios, es calificado como un insensato. Ahora, esto también es de entender que la sabiduría procede también de la enseñanza. Amén. Por lo tanto, el llamado a nosotros es a buscar sabiduría. Y este mes hablamos sobre mes de procurar la sabiduría de ¿quién? De Dios. Hacía un análisis con respecto a la vida. A mí me gusta hablar de la vida. Y hacía un análisis con respecto a la vida y con respecto a las cosas que pasan o que están a nuestro alrededor. Mi esposa hace unos días me dijo, ¿te acuerdas de lo que vimos allí donde fuimos? Y yo, no. Ah, pero tú lo miraste. Me puse a echar cabeza y sí lo había visto. Ah, sí, me acuerdo que lo vi. ¿Sí? Y regularmente cuando caminamos por donde vamos lo vemos todo. Todo lo vemos, ¿cierto? Pero pocas cosas observamos. Solamente observamos aquellas cosas que nos llaman la atención y aquellas cosas que disfrutamos las observamos, ¿cierto? ¿Lo ha notado usted? Todo lo vemos, pero observamos aquellas cosas que nos parecen llamativas y disfrutamos.
Pregúntele a un muchacho que está soltero, porque esos son los solteros y vamos por la calle, pero de pronto hubo una chica que le llamó la atención de toda la multitud que hay, en donde, que observa, que contempla, aquello que le llama la atención, que le parece bonito, aquello que le parece atractivo. Ahora, hablando de lo espiritual, también debemos contemplar y disfrutar con sabiduría las cosas de Dios. ¿Qué tanto contempla usted su sabiduría? ¿Qué tanto contempla usted las cosas de Dios? ¿Qué tanto? Porque muchas veces, todos los días, como dentro de las miles de cosas que hacemos, toca o nos acostumbramos también a echar una oracioncita, ¿cierto? Dentro de todo lo que hacemos, así como nos bañamos, así como comemos, ya lo hacemos automáticamente, nos levantamos, cogemos algo. Yo personalmente tengo ya una disciplina, me levanto, ya hago cosas que ya las hago de manera automática. Y me he dado cuenta que también dentro de esas cosas que a veces se hace de manera automática, también está el orar. Ay Dios, gracias por este día, bendice a mis hijos, Señor. Y estoy pensando es que ya me está cogiendo la tarde. Y he tenido que hacer algunos saltos en el camino para decir, no venga Señor. Y detenerme a poner mi mente y mi corazón, mis pensamientos en Dios y decir gracias Señor por este día. Y voluntariamente como obligarme a decir, venga Señor, tengo que estar contigo de verdad, de corazón. Por lo tanto, es importante verificar a conciencia qué tan sabiamente estamos viviendo, qué tanto disfrutamos de la sabiduría de Dios, qué tanto nos importa la sabiduría de Dios. Escuche esto. ¿Por qué de pronto me enfoco allí? Porque la sabiduría de Dios es más que ver y conocer, es contemplar y meditar las cosas desde la perspectiva de Dios. Muchas veces sabemos, ya lo sabemos, nos lo han enseñado, lo conocemos, pero cuando lo contemplamos, cuando lo miramos, cuando lo observamos, entonces comenzamos a encontrar sentido en aquello que ya sabíamos, que ya conocíamos. A propósito, y esto es importante, ¿qué tanto se sumerge usted en las cosas espirituales? Explico. ¿Lee usted la Biblia a diario? Ese amén estuvo muy chiquito. Y cuando la lee, ¿la medita? ¿En dónde, en qué momento encuentra más enseñanza para su vida? ¿Lo nota? Cuando la medita, cuando la analiza, cuando la mastica, cuando la prueba, cuando le encuentra sentido, cuando le pide a Dios, Señor, háblame a través de tu palabra, y no lee un párrafo tan largo, tal vez más corto, pero lo medita, procura entenderlo y lo pone para su vida, lo mira a ver en qué lo puede aplicar de su vida, entonces comienza a tener sentido y a encontrar sabor, a encontrar deleite en lo que acaba de leer. No sé si aquí hay alguno que pueda entender lo que estoy hablando. ¿Cierto? Porque no se trata solamente, note esto, porque vamos con un buen fin y espero que no se me pierda, no se trata solamente de cumplir ciertas cosas como requisitos de la vida de un cristiano, sino que es vivir esas cosas por un sentido propio, por un propósito correcto. ¿Sabe? Leer la Biblia es necesario para todo cristiano.
pero hay que leerla con sabiduría de Dios. ¿Es sabio leer la Biblia? Sí. Pero hay que leerla con la sabiduría de Dios. Y cuando se lee con la sabiduría de Dios, entonces estudiamos la palabra de Dios y le encontramos deleite, le encontramos sentido a lo que leemos. Diga conmigo, sabiduría de Dios. ¿Por qué he mencionado ya varias veces la sabiduría de Dios? ¿Sabe por qué? Porque existen otras clases de sabiduría. Y vamos a ir a Santiago capítulo 3, versículo 15 al 17. Santiago 3. Si usted no encuentra cuando yo comienzo a leer, lea al frente, por favor. Santiago 3:15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, oiga, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos, versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Oiga, noten esto porque aquí está diciendo, pero la sabiduría que es de lo alto. Pero el versículo 15, devuélvase por favor al 15, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es, diga conmigo, sabiduría terrenal, sabiduría animal y sabiduría diabólica. O sea, más la sabiduría que desciende de lo alto, estaríamos hablando de 4 clases de sabiduría. Es importante entenderlo, ¿no? 4 clases de sabiduría. Y en estas categorías las clasifica la palabra del Señor y es importante encontrar la diferencia entre una y otras para comprender hacia dónde apunta el propósito de cada una de ellas. Usted que está tomando apuntes allí, apúntelas. Sabiduría terrenal, animal, diabólica, y el versículo 17 habla de la sabiduría que procede de lo alto, que es la sabiduría divina. Por lo tanto, cuando decimos nosotros que hay una persona sabia, ¿por qué califica a esa persona como una persona sabia? ¿En qué ámbito? Y vamos a hablar de las 4 sabidurías, pienso no demorarme mucho. La primera, la sabiduría terrenal. ¿Qué hace la sabiduría terrenal? ¿O en qué se enfoca? Y la sabiduría terrenal promueve los deseos del mundo. Esta es una sabiduría que no está interesada en Dios, sino que su mayor interés es buscando lo que le interesa a la sociedad. La terrenal se enfoca en lo que le gusta a la sociedad, en lo que procura la sociedad, y así sentirse aceptado y sentirse exitoso dentro de lo que la sociedad vende. En estos días, miraba, voy a decirlo para que lo entendamos de pronto un poco mejor. ¿Han visto la nueva moda de los Terians? ¿Se ha visto la nueva moda de los Terians? Ok, ¿aquí hay alguno que se siente así? Bueno, era una pregunta cauciosa, yo sé que no. Sí. Pero es increíble, escuchen bien, es increíble que es una cosa que está saliendo, está surgiendo,
una nueva ideología, una nueva moda, que son las personas que se sienten animales y se disfrazan como un animal. Y entonces, hace unos días salió un muchacho Terians que está dando clases de cómo caminar como un perro y saltar de 3 a 5 metros sin fracturarse las manos, lo más parecido a un perro. Y está dando clases. O sea, tiene una sabiduría, se ha procurado y está enseñando y ahora es el maestro de cómo caminar o correr como un perro. Y se siente muy importante y está yendo y está dando clases y todo el mundo va allí. Y entonces en lo que está metido dentro de lo que el mundo de la tierra está vendiendo, la sociedad, están procurando, y la persona que tiene sabiduría para lo terrenal y se enfoca en buscar sabiduría para las cosas terrenales, está buscando ser aceptado en la sociedad, tener éxito allí en la sociedad, y rechaza lo de Dios. Romanos capítulo 1, vamos a la palabra, versículo 21 al 23. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron como necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Note que está hablando de personas que buscaron cada día en su razón procurar sumergirse, abandonaron a Dios y sumergirse en lo que la mente le dictaba, la sociedad, y abandonaron a Dios, pero procuraron todo lo que ellos se ideaban. Y usted encuentra personas sumergidas en este tema, ¿no? Demasiado sabios para promover asuntos sociales, cosas que inclusive no son racionales, pero están allí y salen inteligentes y se vuelven los líderes de todo este tema. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 3, allá adelantico de Santiago, hace un llamado a abandonar este tipo de sabiduría y ese tipo de comportamiento y de propósito de vida. Y dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho a lo que le agrada a los gentiles, o sea, a toda la gente del mundo, andando en lascivias. O sea, ya no andes más en lascivias, no andes más en concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables, idolatrías. Pasa el siguiente texto, por favor, si lo podemos pasar, el 4. A estos les parece cosa extraña, o sea, a la gente, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, de locura, y os ultrajan. Cuando una persona abandona ese mundo y ese tipo de sabiduría terrenal y de estar allí metido con todo el mundo en las cosas pecaminosas, inmediatamente la sociedad lo va a rechazar. Pero ese es el llamado. Sabiduría terrenal. Usted va a encontrar muchas personas y se califican como personas muy inteligentes, con ideas nuevas, pero que cada día están enfrascados en la decadencia social del mundo. Está la sabiduría animal, o también se le llama la sabiduría natural. Esta sabiduría animal también rechaza a Dios. Y una constante con todas las sabidurías
aparte de Dios es que rechazan a Dios. ¿Y qué hace la sabiduría animal? Dice que es aquella que se enfoca en los instintos y la mente humana sin la guía espiritual. Esa es la sabiduría humana. Es enfrascada o se enfoca totalmente en lo que el instinto humano quiere y procura cada día hacer lo que su deseo animal quiere. Y entonces se idea muchas cosas para obtener aquello que por naturaleza y su instinto le llama la atención. Es ese propósito sabio para darse gusto en todo. Dentro de esto yo casi que podría decir que está también la sabiduría para tener plata. Dentro de la sabiduría humana. Yo siempre analizo eso, ¿no? Cuando hay personas que dicen, yo quiero ser rico, y yo pregunto, ¿y para qué? Y regularmente la persona que quiere ser rico es para darse gusto. Nunca he escuchado a nadie decir, pastor, yo quiero ser muy rico, y que le responda, ¿para qué? Para dar mucho diezmo a la iglesia. ¿Cierto? Sino que regularmente es para darse gusto. Y por lo regular, estas cosas siempre alejan de Dios, y ese deseo y ese propósito y esas ideas y el buscar este tipo de sabiduría y enfocarse enfrascarse en este tipo de sabiduría humana, regularmente estamos lejos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 1, y vamos a mirarlo. Allí menciona sobre la vida de este tipo de sabios. Y dice 8:1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero quiero que nos enfoquemos en el segunda parte de ese versículo. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir que hay personas que caminan conforme a la carne. ¿Qué quiere decir? Que son personas que caminan guiados por sus instintos. Devuélvete al 1. ¿Sí? Aquellas personas que viven guiados por sus instintos. Y sí que hay estrategias para eso, y hay sabiduría, hay sagacidad, ¿no? Podríamos hablar muchísimo sobre eso. Sagacidad para estafar a otros, sagacidad para traicionar a su esposa, a su esposo, sagacidad para adquirir muchas cosas, se hace y se mira. Por ejemplo, si miramos, yo en estos días he observado la sagacidad de Chávez hace años, que están bombardeando con muchos, aquí hay venezolanos, ¿cierto? Con muchos videos, pero la sagacidad para alcanzar sus metas, llegó a decir cosas y en momentos precisos, mintiendo, y para alcanzar la posición, y el día que tuvo la posición, ¡fum!, sacó a la luz lo que realmente era. Y miramos personas que son sabias para alcanzar y para hacer el mal. ¿Sí? Ese propósito, ese deseo de la carne, ese propósito natural. El versículo 5, vaya ahí mismo Romanos al versículo 5, 8:5 dice, porque los que son de la carne, ¿lo puede leer? Piensan o sea, viven enfocados en las cosas de la carne. La profesión que le gusta, los planes que tiene
y vive enfocado en estas cosas sin importar qué dice Dios al respecto. Yo siempre he creído eso, ¿no? Por eso se montan negocios que no son agradables a Dios, no importa, pero es una forma de alcanzar los deseos de su carne, ¿sí? Muchas veces se le falta a la fe y se niega la propia fe, se falta al principio, a la moral. Sin embargo, no importa porque es lo que está haciendo ayuda a sus cosas, a los deseos de su carne. Esto sucedió con Eva, ¿se acuerda de Eva? En el libro de Génesis capítulo 3, vaya allí, no se me vayan a perder. Génesis capítulo 3, versículo 6. Acuérdense por qué pecó Eva. ¿Por qué? Por darle gusto a su carne. Mire el versículo 3, capítulo 3, versículo 6 de Génesis, dice: y vio la mujer, está hablando de Eva, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Oiga, pero ¿qué sabiduría? ¿Sí? Entonces le gustó el árbol, lo vio y dijo: me sirve, está delicioso, yo quiero comerlo, me voy a dar un gusto. Por lo tanto, inmediatamente se distanció de Dios y quería cada vez ser más sabia desde el punto de vista terrenal y humano. Y terminó comiendo del árbol. Dice: y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. Pero ella no le llevó la fruta y le dijo: coma. ¿Usted qué cree que hizo ella? Venga, mi amor, le pegué 2 mordiscos. ¿Sabe cómo entre dulce y salado, deliciosa, y no pasó nada? Tenga, coma, ¿y sabe? ¿En qué estaba enfocado? En los deseos naturales, en sus instintos, y estaba meditando y estaba analizando y encontrando razones para justificar allí su deseo, su gusto, y logró contagiar hasta a su propio esposo. Y allí encontramos el pecado del hombre, ¿no? Entonces, la sabiduría animal o la sabiduría natural siempre está enfocada en vivir para sus propios deseos. De pronto usted puede ir analizando y decir: ¿qué tan enfrascado estoy yo en todo? Mire, sabe, la persona que está buscando siempre aceptación social y pierde los estribos, inclusive comparte cosas, promueve cosas, pero que el fondo del asunto, del propósito, es ser aceptado en la sociedad, está enfocado en la sabiduría terrenal. La persona que vive y que si usted evalúa y está enfocado en darse gusto, todo lo que hace, si usted mira sus planes por allí, es darse gusto. Si usted mira sus planes por allí, es darse gusto. Si mira sus planes inclusive por qué está viniendo a la iglesia ahora y es para que le vaya bien, para un gusto, entonces usted está buscando y está viviendo conforme a la sabiduría animal o natural. ¿Lo está entendiendo? Y siempre ella llegará el momento en que será otro fruto, será algo que se presenta para alcanzar sus planes, y entonces abandonar a Dios no hay ningún problema porque siempre está enfocado en sus deseos personales. Tercera sabiduría, la sabiduría diabólica. Es más fácil como de entenderla, ¿no? También es una sabiduría que rechaza a Dios y a su plan eterno. Escuche, la sabiduría diabólica actúa por envidia. ¿Actúa por qué? Por envidia. Quiere ganar todo y se mueve sin orden.
busca reconocimiento a cualquier costo, usa el engaño y la maldad. Eso tiene la sabiduría diabólica. Rechaza a Dios y su plan eterno. Poco o nada le importan las cosas de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18, para que lo entendamos mejor. Hasta el 19. Primera de Corintios 1, 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Oiga, la palabra de la cruz, o sea, el evangelio, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Cuánto lo creen? Ahora mire el 19. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Interesante, ¿no? ¿Qué está diciendo? Está diciendo que el Señor mismo va a destruir esa sabiduría que rechaza la sabiduría de Dios. ¿Sí? Porque el mundo y la sabiduría diabólica procura a toda costa ignorar la sabiduría de Dios, quitarnos del pensamiento espiritual con Dios. Inclusive yo con preocupación he predicado sobre este tema de las iglesias cristianas hoy en día. Hoy en día hay una predicación de sabiduría que es muy diabólica más que cristiana o más que divina. Me explico. Se está predicando de muchas formas, muchas enseñanzas donde la persona pone su mirada en todo lo terrenal y se está alejando cada día más de Dios. Hay mucha iglesia, hay mucha predicación que hace que las personas se interesen, brinquen, salten de las sillas, aplaudan, porque les están diciendo que este año sí va a ser rico. Que este año Dios le va a dar la sabiduría para alcanzar las riquezas. En estos días está de moda don Maldonado. Va a venir a Colombia. Y lo que anda diciendo ahora es que él tiene el poder para abrir 4 portales. ¿Lo ha escuchado o no lo ha escuchado? Y que viene abriendo portales y que abre el portal para la sanidad del cuerpo, el portal para tener plata. ¿No lo ha escuchado? No lo escuche. Y cuando usted mira los portales que abre, son portales que incrementan, o sea, son temas más bien o asuntos que incrementan la avaricia, el deseo, las metas terrenales de las personas. Y no hay nada más peligroso que un tipo de sabiduría para enredar la misma iglesia y hacer que la gente esté entretenida en lo material y se olvide de lo eterno y de lo espiritual de Dios. Eso es sabiduría diabólica. Hoy lo dijo el pastor Saúl comenzando el culto. Lo hemos hablado aquí con respecto, no hay nada más peligroso que un versículo mal interpretado. Y esto lo hemos dicho en repetidas ocasiones. No hay nada más peligroso que una verdad a medias. Es más difícil de entender, más difícil de identificar. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, que nosotros necesitamos identificar lo que es sabiduría diabólica, porque la sabiduría diabólica tiene una pelea con la sabiduría de Dios y trata de desmentir, de desvirtuar los propósitos y las enseñanzas del Señor, le cambian la dirección
a cada una de las enseñanzas de parte del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Oiga, está hablando de Cristo, ¿no? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2. Préstele mucha atención, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo vivías? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto habla de la sabiduría diabólica. ¿Sí? Es increíble que le enseñan a uno cosas, ¿no? Yo me acuerdo que una cosa llevaba a la otra. Yo tenía un amigo y cuando comencé muy joven, la primera vez o segunda que me tomé unas cervezas y ya estaba tomado, me dijo ese amigo, venga, ¿quiere que le quite la borrachera? Yo le digo, ¿con qué se le quita? No les voy a decir algunos, ¿con qué, pastor? No. Yo sé que es por curiosidad, no porque se emborrachen, pero queda la curiosidad. Sin embargo, eso me llevó a mirar y a decir, oiga, hay formas, hay cosas, ¿sí? Y entonces se busca y se procura, y cuando uno se da cuenta está sumergido y metido y comprometido con cosas que alejan de Dios y que te sumergen más le permite a uno disfrutar el distanciamiento, y cuando nos damos cuenta estamos en la voluntad de Satanás. Hay personas demasiado sabios para todo lo que tiene, lo que acaba de decir aquí, para lo que dice la corriente de este mundo, para lo que manda Satanás, para lo que promueve Satanás. Y dice que en ese mundo estábamos nosotros antes de conocer de Cristo. La sabiduría diabólica existe. Hay gente muy inteligente para hacer maldad. Hay gente muy sabia y evaden las leyes, evaden las cosas. Y sabios, ¿sí sabía que eso también es un tipo de sabiduría? Diga conmigo, sabiduría diabólica. Pero está la cuarta sabiduría y es en la que el Señor nos llama y nos invita a vivir, que es la sabiduría de lo alto. Es la que se debe adquirir sobre todas las cosas. Y Santiago habla, vuelva a leer el capítulo 3 de Santiago, versículo 17, vaya al 17. Diga conmigo, sabiduría de lo alto. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Resalte esa parte ahí en su Biblia. Esa sabiduría es pura, nos conduce a actuar con pureza. La sabiduría que viene de Dios nos conduce, nos lleva a actuar con pureza. Y dice, después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, la persona que vive sabiamente, dirigido con la sabiduría de Dios, esa persona puede identificar que su manera de vivir es así. Casi que no debiera decir más, ¿cierto? Ya podemos irnos. Nótelo. ¿Qué tan sabio es para vivir?
¿Por qué? Es importante mirarlo, mi hermano querido. Esto no se llama no se trata de criticar a nadie y señalar a nadie. Se trata de aprender y crecer en el nombre del Señor. Porque si estamos diciendo que somos sabios en nuestra manera de vivir, pero no somos pacíficos, no somos amables, no somos buenos, no somos misericordiosos, si los frutos nuestros no son los correctos, si en nuestra manera de hablar hay hipocresía o de actuar hay hipocresía, si nosotros somos personas que nadie puede decir, quién sabe si mañana venga bien o venga mal. ¿Conoce alguna persona que en su manera de vivir es una incertidumbre? ¿Es incierta? Que hay que mirarlo a los ojos y decir, ay sí, hoy viene sonriente, hola, qué chévere, ¿cómo estás? Pero que el otro día está indiferente, está furioso y no se sabe por qué. Hay odio en su corazón, vive mal, no se sabe, es incierta el comportamiento de esa persona. Allí no está la sabiduría de Dios. ¿Sabe que la persona, escúchenme bien, la persona que tiene la sabiduría de Dios es una persona que usted puede casi que saber quién es porque así es? Que su amabilidad es una identidad, que esa persona tiene un corazón bonito, que es dado a los demás. Escúcheme esto, una persona, vuelva a leer el texto, por favor. Mientras yo hablo, medítelo. Porque está hablando de la sabiduría que es de lo alto. Mire esas cualidades en usted. Por favor. Y si no las encuentra, esa es la sabiduría que debemos buscar. Note que aquí este texto está relacionado muchísimo. Yo lo miraba, lo analizaba y está muy relacionado con otro texto. ¿Cuál texto usted puede identificar con ese texto? De pronto relacionarlo un poco. Ah, gloria al Señor, me hizo dar así. Está relacionado con Gálatas. Mírelo bien, por favor. Ahora, mire Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vaya allí. ¿Qué dice? Siga, 23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Note esto. O sea, la persona que tiene la sabiduría de Dios es esa persona que aprende a vivir de tal manera que su comportamiento irradia a Cristo. Nosotros a veces nos sorprendemos y decimos, Señor, dame la sabiduría de fulano. Es que es supremamente sabio para hacer cosas, para emprender. Todo lo que hace le va bien, atina en todos los negocios, le va súper bien, es sabio, pero puede estar lejos de Dios. Es sabio, se miran a veces los dones y talentos de la persona. Uy, qué sabiduría para hacer eso. Qué sabiduría para desempeñar esta función. Qué sabiduría para desarrollar aquella función. Y entonces miramos y decimos, qué persona tan sabia. Pero puede estar en cualquiera de las tres. Porque si su vida no tiene las cualidades de la sabiduría de Dios, no ha aprendido a vivir sabiamente. Para mí esto es supremamente interesante. Vuélvalo a leer. Devuélvase a Santiago 3:17 y quiero que usted en el nombre del Señor, Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura.
después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y Santiago viene hablando, yo no sé si podemos buscar el versículo 14, creo que es. Del mismo Santiago, el 13. Devuélvase al 13, por favor. Preste atención de qué viene hablando el apóstol, el Santiago. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Nota el 13. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, la persona que tiene la sabiduría de Dios es una persona que su manera de vivir es una manera de vivir que se parece a la de Cristo. Tal vez no hace los más grandes negocios. ¿Me hago entender? Tal vez no es la persona más hábil para desarrollar cosas, para hacer cosas, tal vez no es la más hábil. Tal vez usted le puede decir a esa persona, oiga, pero es que es bruto para hacer cosas, ¿no? Tal vez usted le puede decir eso. Tal vez puede estar calificado. Mi hermano querido, usted, tal vez si a usted le han dicho, no, es que usted no sirve para esas cosas, tal vez en esa área no ha tenido la habilidad, la sabiduría terrenal para esas cosas o la sabiduría humana para esas cosas. Tal vez no es para eso, pero no quiere decir que esa persona que le está criticando sea más sabio, porque su manera de vivir puede ser una manera de vivir agradable a Dios. Escúcheme bien, si hay algo que debemos procurar, es eso, ¿sabe? El Señor no nos va a condenar a nosotros por llegar a viejos pobres. Y este evangelio es muy diferente, pero es importante porque es el evangelio de Cristo. Si fuera un pecado ser pobre, entonces el Señor no habría dicho pobres siempre habrán entre ustedes o entre vosotros. Amén. El Señor no nos va a condenar y no es para nosotros un pecado el no tener ciertas habilidades como el que las tiene el que está al lado suyo. Tal vez las tenga, como las tiene su hermano, su tío, otra persona, su primo, y tiene unas habilidades impresionantes. Pero si hay algo que usted debe procurar, es la sabiduría de Dios para vivir su vida. Porque la palabra del Señor habla de diferentes formas y dice, por ejemplo, dice, mejor es un bocado seco en una casa donde hay paz y amor que una mesa llena de manjares donde hay contienda. Escúcheme bien, una gran comida en donde están agarrados peleando, eso sabe agrio. ¿Sí o no? Pero no hay nada más delicioso que comer algo sencillo donde hay amor. Un arrocito con huevo. Un risotto al sol. Mi hermano querido, somos llamados a vivir con la sabiduría de Dios. Sabe, en estos días me enseñaba mucho Michael, mi hijo. Michael me enseñaba estos días a no estar preocupado por plata. Llegué allá a hacer un problema en Michael y entonces ¿qué vas a hacer? No sé, papá, pues estamos haciendo esto, he estado viviendo de esto, estoy haciendo aquello, pero mi hijo, pero ya ahora el gasto del niño. Es que un niño pide harto, ¿cierto? Dios ha provisto siempre. Dios ha provisto, pero se tiene para usted mantenerse, cuánto paga de arriendo, cuánto come, o sea que tendría que hacer tanto de esto, tendría que producir tanto más o menos mensual.
Y Dios ha provisto. Estaba más desesperado yo. Estaba más preocupado yo. Y ayer llega y me escribe y me manda unas fotos. Hubo una actividad, esas aguas son bien baratas. Llevo 70 aguas vendidas a tanto, llevo tantas empanadas vendidas a tanto. Y yo me quedo pensando y digo, la paz de este hombre, ¿yo por qué se la voy a dañar? Me sentí mal. Porque a veces hay personas tan sabias y tan metidas y comprometidas con lo terrenal que se han alejado de Dios. Y no estoy mintiendo, y aquí está mi esposa, mi suegra, mi hermano, que todos conocen a Michael. Y Michael dice, a mí me gusta servir a Dios y yo me deleito sirviendo a Dios. Y Dios proveerá. Ese muchacho no tuvimos que, mire, de este bolsillo no salieron 5,000 pesos para un regalo para ese muchacho porque no tengo que darle. Todo lo tiene. Todo lo tiene. Es increíble. Todo Dios se lo ha provisto. Y estoy seguro que cuando vivimos con la sabiduría del Señor y nuestros ojos están puestos en el Señor, en hacer su voluntad, vivimos en paz. Claro, hay que trabajar, pero Dios va proveyendo. Y vivimos en paz. Porque he visto personas prosperando en proyectos, haciendo cosas, ganando bien y desesperados, angustiados, amargada su familia, con problemas, haciendo cosas que no debe hacer. Dice alguien, hable, pero es que si hablo no me ven cuando apagan la luz. Hermano querido, diga conmigo la sabiduría de Dios. Nota eso. Nunca confunda que la sabiduría de Dios es para que usted va a ser sabio para esas otras cosas como lo hemos hablado. La sabiduría de Dios nos enseña a vivir. ¿Cómo? Con una buena conducta, con obras en sabia mansedumbre. Lea el siguiente texto, el 14, para ir cerrando. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, una persona que se cree sabio y vive de esta manera está equivocado totalmente. Si vive amargado, si vive en pleito, si vive peleando, si vive discutiendo, si todo le irrita, si carga odio en su corazón, pero él prospera económicamente, prospera, le va muy bien en los estudios, tiene 5 carreras, está próspero, pero está viviendo en su vida dentro de él. En esta forma dice, no mienta contra la verdad. Usted no tiene la sabiduría de Dios. ¿Sabe? Cada día me convenzo más de que las cosas de Dios no es para hacernos prósperos aquí en la tierra y estar rodeado de muchas cosas. La sabiduría que procede de Dios trabaja dentro de nosotros y nos permite disfrutar en el estado en que estemos, en el nivel en que estemos, disfrutamos la vida. ¿Cuánto la disfrutan? ¿De verdad la disfruta? Dele un aplauso al Señor. Esa es la sabiduría de Dios. Y diga, Señor, gracias por dar paz a mi vida. ¿Sabe? La persona, por eso dice la palabra del Señor, que en momentos de dificultad también debemos dar gracias a Dios. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente forma, escúcheme, de la siguiente manera. Dice, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, por todo y todo cual sea mi condición, sé vivir en paz y en gratitud con el Señor. Mi amado hermano, descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Concluyo. Proverbios capítulo 1, versículo 7.
Aleluya. Sabe que me gusta mucho en estas enseñanzas, predicaciones, cuando hay meditación, cuando yo los veo a todos así como en una introspectiva de entrar, de revisar la vida, de revisar cómo estamos, porque es muy importante, así somos sanos y así somos edificados. Mirando, la palabra del Señor dice, mirad bien cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La palabra del Señor dice, revise bien su camino, o sea, mire cómo está viviendo, ¿sí? Porque el Señor quiere que nosotros caminemos sabiamente en la sabiduría de Él. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Y vuelvo y termino donde comenzamos. Mi hermano querido, si usted quiere adquirir cada día más sabiduría, contemple al Señor. Cada día sumérjase en la presencia del Señor y diga, Señor, que este día tu paz esté conmigo. Amén. Que este día pase lo que pase, Señor. Tal vez tengo problemas financieros, Señor, pero que este día yo pueda estar más que nunca confiado en ti, Señor. Señor, yo sé que veré tu gloria, yo sé que veré tu mano de ayuda, de respaldo. Esta situación, tal vez esta enfermedad, si estamos pasando una enfermedad, una situación crítica, difícil, sí, pero tú me das la sabiduría para vivirla pacíficamente. ¿Están conmigo? Tú me das la sabiduría, Señor, para actuar en paz, para aceptar aquellas cosas que no puedo manejar, que no puedo cambiar, Señor, y cada día estar de tu mano, Señor. Que nada me robe y que nada me quite el fruto de tu espíritu en mí. ¿Ya se acuerda cuál es el fruto del espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén. Eso habla la palabra del Señor. Y le voy a invitar a que medite un momento. Miguel Ángel puede tocar el piano. Quiero que usted allí incline su rostro y medite en su vida. Yo creo que el Espíritu